Hoy tenemos a 3 analistas para discutir sobre la coyuntura del país, coyuntura electoral. Vamos a presentarles en primer lugar a Hugo Novales, politólogo, Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo, y Goyo Saavedra, abogado y analista. Muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Hugo, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. Hemos discutido en otras ocasiones sobre cuáles han sido los factores que han influido y nos han traído hasta el momento en el cual estamos ahora. ¿Qué podemos visualizar para el 16 de junio? ¿Cómo crees que se van a desarrollar las elecciones y sobre todo con los resultados que podamos esperar? Bueno, es paradójico, y muchas gracias por la invitación, primero que nada. Es paradójico que tenemos una elección posterior o en las postrimerías, digamos, de una de las crisis políticas más importantes que hemos vivido desde 1985 para acá. Es una elección en donde hay un conjunto nuevo de normas aplicables especialmente a la manera en que se desarrolla la propaganda, y sin embargo persiste una insatisfacción muy grande de los ciudadanos con las opciones que se les presentan. Y es muy interesante cómo a mí me parece que el tema más relevante de esta elección es la permanencia de la CICIG o el qué hacer con una Guatemala post-CICIG y la continuidad de la lucha contra la corrupción como un proceso que viene desarrollándose desde hace ya 4 años. Y este es un tema que está casi completamente ausente de la discusión política, al punto que los candidatos punteros todos tienen una posición más o menos similar con respecto a la CICIG, que es una posición de una oposición en algunos casos más matizada y más disfrazada a el statu quo de la CICIG y de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Contrario al hecho de que en diversas encuestas por lo menos 2/3 y en algunos casos casi el 70% de los guatemaltecos apoyan decididamente la permanencia de CICIG y la lucha contra la corrupción. Entonces, de lo que estamos viendo es que vamos otra vez a un proceso electoral, o vamos otra vez a unas elecciones en donde los candidatos que están encabezando la intención de voto parecieran no estar a tono con las exigencias o los intereses de los ciudadanos. Cuello, ¿qué podemos esperar para el 16 de junio? Hugo hablaba sobre, digamos, esa ausencia de discusión sobre este tema en particular, pero ¿qué escenarios se pueden vislumbrar en términos de votación, en términos de quiénes podrían ganar estas elecciones? Bueno, primero que nada es una elección muy inestable, incierta, sobre todo teniendo en cuenta que la preferencia de votos de un fuerte grupo de la población fue anulada vía judicialmente con la imposibilidad de participación de Suri Ríos y Tel Maldana. Ese es un golpe duro a la democracia. Vimos también el día de ayer al TSE tomar decisiones también que limitan la participación de candidatos por otros requisitos. Si vemos las encuestas, si vemos la preferencia de votos, lo que reina es la incertidumbre, sobre todo hablando del panorama para la elección presidencial. Y yo me voy a quedar con que es claro, es una expresión ciudadana completamente racional, viendo el contexto político de señalamientos de financiamiento electoral ilícito que vimos en los últimos 2 años, de que la oferta política no ha variado, que no hay planteamientos claros de conducción del país, y entonces el desconsuelo, el desconcierto y la falta de opciones de preferencia clara para una población que ronda el 40% de la intención de voto, que no sabe a quién votar, pues digamos que tiene sentido, ¿verdad? Ahora, lo que hay que poner atención es que la elección más importante en este momento, en este proceso, no es necesariamente la de la presidencia, sino la del Congreso de la República. La forma en que quede conformado este Congreso de la República va a definir el futuro de los incentivos para la elección del organismo judicial, sobre todo de magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. También entendamos que va a elegir con posterioridad a Tribunal Supremo Electoral 2 años después de esa elección, y también va a elegir magistrado de Corte de Constitucionalidad. Entonces puede darle un sentido completo a la institucionalidad del país la elección al Congreso de la República, y además cualquier reforma que genere mejores condiciones institucionales o económicas en el país tiene que pasar por el Congreso. Edgar,
Voy a mencionar el tema de la incertidumbre y lo que uno puede ver hasta el momento es que hay muchos de los votantes que todavía no se deciden. Digamos, uno ve la última encuesta de Sid Gallup y lo que uno ve es realmente el candidato que va puntero son los indecisos. No se sabe y muchos no saben siquiera si ir a votar o no. ¿Qué elementos tendrían que tomar en cuenta los votantes para decidirse por quién votar? ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? Lo que pasa es que, vamos a ver, hubo un periodo, hay una Guatemala post-2015, pero claramente hubo un periodo 2015-2017 en el que fue el terremoto por los casos judiciales y al mismo tiempo también la primavera reformista que fue el 2016, de donde nacen estos cambios a la ley electoral que tenemos hoy. Y desde 2017, cuando se pierde el impulso con el fracaso de las reformas a la Constitución, al sector justicia, hay una agenda regresiva, digamos, de los actores tradicionales que han buscado recuperar el poder. El gran problema, pienso yo, es que el reformismo, ¿sí? No logró traducirse en una propuesta política. De alguna forma, lo más cercano a un reformismo fue Semilla con Telma Aldana y el proyecto fue muy improvisado y se cayó. Y ahora que ese proyecto se cae, los electores en el tablero no encuentran una representación política que les diga, bueno, esta es la agenda del reformismo. Más bien encontramos tres punteros que son... Hagamos una aclaración ahí. Digamos, Telma Aldana representaba ¿cuánto del voto? 15%, bueno, pero el resto estaba con, representaba un 15% en marzo. Los actuales candidatos, incluido Suri Ríos que salió, digamos. O sea, no es cierto que era como que la candidata que punteaba y era la favorita en términos de reformismo. Por eso digo, vamos a nada más cierro la idea. A ver, ella fue la única expresión, digamos, medio articulada del reformismo. Tampoco era un proyecto sólido. Fue un proyecto muy improvisado que nace sobre la marcha. Recordémonos que Telma Aldana en enero supuestamente competía con Encuentro por Guatemala y en marzo acaba compitiendo en Semilla. Entonces, justamente lo que estoy diciendo es, como el reformismo no fue capaz de articular una propuesta política concreta, la mayoría de electores que, por ejemplo, están dentro de ese 70% que está de acuerdo con CICIG, que está de acuerdo con esos cambios, con esa lucha contra la corrupción, no encuentra una expresión política. Y eso se vuelve un problema más grande cuando sacamos de la ecuación a Telma Aldana, que era, digamos, capturada por lo menos un 10% del voto. Y una Suri Ríos, que para otro aspecto, para otro grupo más conservador del electorado, también representó una opción. Sale la papeleta, bueno, se quedan huérfanos 1 de cada 4 guatemaltecos, más la incertidumbre que genera un clima político con tantos candidatos y desconocidos, pues ahí está la amalgama perfecta para una elección en la que ningún votante tiene claro en estos momentos por quién va a votar. Yo no disminuiría lo que significó para esta elección la exclusión de Telma Aldana como candidata, por 2 razones. La primera es que coincidamos en que hay una coalición gobernante. Algunos les optan por llamarle pacto de corruptos, algunos optan por llamarle la alianza criminal o por utilizar otros nombres así de pintorescos, pero lo cierto es que hay una coalición gobernante que se opone a la continuidad de ese proceso que inició en 2015 y que se opone a la permanencia de la CICIG en Guatemala. Y esa coalición está integrada por una serie de partidos políticos que compiten en estas elecciones y que hoy tienen una presencia relevante en el Congreso. Estamos hablando de FCN Nación, estamos hablando de Podemos, estamos hablando de Todos, estamos hablando del PAN y en algunos casos podemos incluir a la UNE también entre los opositores más fuertes e intensos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y no existía otra candidatura viable electoralmente que representara a la oposición a esa coalición gobernante, aparte de Telma Aldana. O sea, Telma Aldana era la única candidata viable que podía desafiar a la Unidad Nacional de la Esperanza o a Suri Ríos, que pertenecía también a esta coalición que se opone a CICIG. Entonces, de lo que hablamos es de la exclusión de manera ilegítima, según lo que podemos observar, de la única candidata que se oponía al oficialismo, en este caso ese oficialismo representado por el cúmulo de partidos o el grupo de partidos que se oponen a CICIG. Entonces, esto es algo muy relevante. Y segundo es que Telma Aldana, si bien podía no tener una intención de voto tan relevante o equiparable a la de Sandra Torres, era una de las pocas figuras públicas en Guatemala que tenía un nivel de conocimiento muy alto. Y sobre la base del nivel de conocimiento se podía construir una candidatura exitosa, algo que no ocurre con la mayoría de candidatos que en este momento representan esa alternativa. O sea, si nosotros evaluamos Manfredo Marroquín, Manuel Villacorta, la misma Telma Cabrera, son candidatos con un nivel de conocimiento muy bajo. Lo que sí es cierto es de que, digamos, si uno ve que el 70% de la gente estaba a favor de CICIG, pero que eso se traducía en términos de votos a la candidata que en principio representaba la continuidad de eso, que era Telma Aldana,
y que estaba por debajo de Sandra Torres, e incluso, según la encuesta de Prensa Libre, llegó a estar por debajo de Suri Ríos, pues es cuestionable, digamos, si ese realmente era el punto de la discusión principal en estas elecciones. Yo creo que también hay que cuestionarlo y ver si también tendría que ser un poco más amplio y sobre todo en un escenario en donde Telma Aldana ya es historia, porque es historia, cómo podemos construir hacia adelante y qué podemos ver, porque nos podemos quedar aquí lamentándonos o podemos plantear algo hacia futuro. Oye. Sí, lo que ocurre es que yo creo que nos estamos jugando un tema muy importante con mucha confusión y mucho ruido alrededor, y empezando por la implementación de reformas electorales, por la falta de certeza en decisiones judiciales, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que hay que tener claridad a qué representantes queremos poner en el Congreso de la República, que es un órgano fundamental. Y mi percepción es que otra vez no podemos caer en el juego de tener que elegir entre el menos peor. Lo que tenemos en opciones para la presidencia son claramente opciones no democráticas, ya sea porque no creen en la democracia y apuestan por cierre de libertades o porque creen en un sistema cooptado. En otro esquema tenemos candidatos en donde sus planteamientos en lo público son poco conocidos, y por eso yo tildaría inclusive de caballos de Troya. No sabemos qué hay ahí adentro, no sabemos si hay crimen organizado ahí. Y por otro lado tenemos una serie innumerable de opciones electorales que no tienen viabilidad. Entonces, pedirle a un electorado que elija entre esas tres opciones es otra vez pedirnos vivir permanentemente en el reciclaje de no tener un rumbo claro. Yo creo que, aunque era el patito feo de las reformas de 2016, el tema del voto nulo, la verdad es que es una opción viable y concreta, sobre todo cuando tenemos a una semana de la elección a un 40% del electorado. Eso si el voto nulo tuviera y pudiera hacer algún cambio, pero lo cierto es que no puede hacer ningún cambio. Pero vamos a ver, el voto nulo, sí. Solo quisiera hacer una acotación ahí. El voto nulo sí ofrece una posibilidad de cambio. No comparto enteramente la posición de Goyo, pero creo que es importante tomar esto en cuenta. Si el voto nulo llegara a ganar, los partidos tendrían que hacer de nuevo asambleas para nominar a sus candidatos. Claro que hay partidos con dueños en donde el candidato va a ser el mismo siempre. Exactamente el mismo. Pero eso no se aplicaría para todos. Y lo que estamos viendo es, por lo menos para quienes creemos que la prioridad en esta elección debiera de ser la lucha contra la corrupción, hay muchísimos candidatos disputándose ese voto pro sí anticorrupción, y entonces se crearía una oportunidad para articular de otra manera este proyecto. Con un poco más de tiempo. Pero creo que el voto nulo realmente es una pérdida de engaño. tiempo. Es una pérdida de tiempo por tres razones. Número uno, exige la mitad más uno de votos totales para repetirse la elección. Es imposible. No hay ni en 10 mundos paralelos el voto nulo va a ganar ni por asomo la presidencia. O sea, olvidémonos del voto nulo. En segundo lugar, podrían ser los mismos candidatos. O sea, que tampoco tiene ningún sentido. En tercer lugar, aunque el voto nulo sea una expresión de rechazo y nos quejemos en la papeleta, el Tribunal Supremo Electoral ha sido incapaz de decirnos si el voto nulo se va a tomar en cuenta para dar la mayoría a la presidencia o no. Con lo cual, una eventual elección en la que el voto nulo saque un porcentaje muy alto, un 30%, por ejemplo, podría favorecer a una Sandra Torres. Sí. Entonces, te sale peor la cura que la enfermedad. A lo mejor el voto nulo pega y una candidata como Torres gana en primera vuelta. Bueno, entonces, hay tres razones de peso para mí para no votar por nulo. Es paradójico que por un lado el argumento sea, es imposible que el voto nulo alcance el 50% más uno, pero que por el otro lado también creamos que va a ser lo suficientemente alto como para afectar las posibilidades de Sandra Torres, por ejemplo, de ganar en primera vuelta. Lo que estoy diciendo es que estoy diciendo que si agarra tracción la idea del voto nulo, ese riesgo existe. Y si agarra tracción, si agarra suficiente tracción para llegar al 50% más uno. A ver, hablemos un poco del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo queda en este proceso? ¿Es la principal víctima de este proceso dada que no pudo implementar las reformas, Goyo? Sí, yo creo que hay una deuda, sobre todo institucional, en fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. La reforma no lo benefició. Sin embargo, yo quiero centrar también en esto que está ocurriendo en estos días, de la falta de claridad del tribunal, de transmitir cómo es la interpretación. En el tema de tránsfugas, o sea, prácticamente anuló la interpretación trasladada vía el Congreso en esa reforma, y también está pasando con lo mismo con el tema del voto nulo. Yo parto el punto del voto nulo porque hay que ver, inclusive si no ganara el 50% más uno, y entendiendo que la reforma claramente establece el voto nulo como un voto válidamente emitido. Eso lo que nos plantea es, hay un voto que hay que reivindicar a todas aquellas personas que no tenemos una opción electoral, que no creemos en que los candidatos que no están apostando por democracia íntegramente, se puede reivindicar un tema de libertades. O sea, ¿qué vamos a reivindicar? Una opción en donde vamos a estar nuevamente como en 2015, como en 2011. ¿Se dan cuenta que si pongamos el caso hipotético que gane el voto nulo
no obliga a los partidos políticos a plantear nuevos candidatos. Exacto. Y posiblemente tengamos, si es que se diera, una nueva votación con los mismos exactos candidatos y lo único que hubiéramos logrado es de que el Tribunal Supremo Electoral gaste más dinero a los contribuyentes para un resultado que no va a cambiar mucho. Pero ¿cuánto vale la democracia? Porque si fuera sobre la base del presupuesto, realmente tal vez deberíamos de suspender las elecciones o hacerlas cada 8 años. Si fuera sobre la base de que realmente podemos cambiar el sistema. Pero seamos pragmáticos, el nulo no va a ganar, el 14 de enero tiene que haber un nuevo gobierno, mejor seamos estratégicos, busquemos subir al segundo lugar un candidato lo más decente posible, tratemos de elegir un congreso lo más balanceado posible, que no haya una bancada mayoritaria de un partido de gobierno, es lo que nos queda, pero tenemos que ir para adelante, nos guste o no nos guste, estoy de acuerdo con ambos. Las opciones políticas son complicadas, pero tiene que haber un gobierno nuevo el 14 de enero. Tal vez la duda 10 segundos de conclusión. Okay, la duda que yo tengo es, ¿qué es más viable? ¿Subir el voto nulo hasta el 50% más uno o subir un candidato decente a segunda vuelta? 10 segundos. Yo creo que la elección importante a la que hay que poner atención es el Congreso de la República. Va a ser determinante cualquiera sea de los casos en los que nos inclinemos y eso es lo que tenemos que apostar. Yo creo que el voto nulo no tiene sentido, hay que votar estratégicamente por alguien y un Congreso más balanceado. Bueno, esa fue la discusión de esta noche en Razón de Estado. Muchas gracias por sus aportes, su discusión. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos nuevamente con el editorial de esta semana.